¿Qué es esto? Esto es completamente inaceptable. La voz de Daniel Ramos resonó, fría y cortante como el mármol de la encimera que Elena estaba limpiando con un esmero casi reverencial, una dedicación absoluta que aplicaba a cada tarea, por humilde que fuera, como si su propia dignidad dependiera de ello. Ella se giró lentamente, sin brusquedad, sintiendo el peso familiar y cálido de su pequeño hijo, Leo, sujeto a su espalda en un fular de color gris desvaído, un contraste brutal con el lujo aséptico que la rodeaba por todas partes. Su rostro permaneció sereno, una máscara de dignidad que había perfeccionado a lo largo de incontables humillaciones silenciosas y miradas de desaprobación. Daniel estaba de pie en la cocina, una figura imponente en su traje italiano hecho a medida, sin una sola arruga, su expresión una mezcla de incredulidad y un profundo, casi visceral, disgusto. Para él, un hombre cuyo universo se regía por el orden, la eficiencia y las apariencias inmaculadas, la escena era una aberración, una mancha de realidad desordenada en su santuario de perfección. «No tengo con quién dejarlo, señor Ramos». La respuesta de Elena fue tranquila, pero cargada de una firmeza inquebrantable, sin el más mínimo rastro de súplica o victimismo. Levantó la barbilla 1 milímetro, sus ojos encontrando los de él sin vacilar. «Mi hijo no molesta en absoluto. Duerme la mayor parte del tiempo, y cuando está despierto, es muy tranquilo. Necesito desesperadamente este empleo para darle de comer, y él me necesita a mí para sobrevivir». Sus palabras, aunque sencillas, llevaban el peso de incontables noches de insomnio y de preocupaciones que carcomían el alma. Él frunció el ceño, un gesto mínimo que endureció aún más sus facciones. «¿Acaso cree que esto es una guardería? Mi casa es un lugar de trabajo, un espacio de orden y profesionalidad, no un refugio para sus problemas personales. Esto es una falta grave a las normas más básicas de conducta profesional. Mis problemas personales son un hijo de 1 año, que depende enteramente de mí. Eso no es irresponsabilidad, es mi vida entera», pensó Elena con una oleada de rabia impotente, pero se mordió la lengua con fuerza. Sabía que cualquier atisbo de desafío solo aceleraría el desastre inminente que se cernía sobre ella como una nube de tormenta. Daniel abrió la boca para pronunciar la sentencia final. Las palabras «está despedida», ya formadas en su mente como la solución más lógica y eficiente para restaurar el orden profanado de su hogar. Era un simple cálculo empresarial, eliminar una variable problemática que no encajaba en su ecuación de vida perfecta y sin complicaciones. Pero justo en ese instante, en esa fracción de segundo que separa la acción de la intención, su mirada se desvió del rostro desafiante de Elena hacia la pequeña cabeza que asomaba por encima de su hombro, con mechones de pelo fino y rubio. Leo se había movido en su sueño, un suspiro casi inaudible escapando de sus labios, y sus diminutas manos se aferraban con fuerza a un objeto pequeño y descolorido. Era un osito de peluche, viejo y visiblemente gastado por el amor y el tiempo, al que le faltaba un ojo de botón negro y una de sus orejas de tela colgaba tristemente, vencida por 1000 tirones y abrazos interminables. «Ese fue el primer regalo que pude comprarle», pensó Elena, sintiendo una punzada de ternura y dolor tan intensa que casi le corta la respiración, un recuerdo agridulce que la transportó por un instante a un tiempo más sencillo. Recordaba perfectamente el día que lo vio. Costó apenas unos euros, el dinero de varias comidas que sacrificó sin dudarlo un solo segundo para darle a su hijo su único compañero de juegos. Lo había lavado a mano docenas de veces, cosido sus costuras una y otra vez con hilo prestado. Era un símbolo tangible de su amor incondicional, una promesa silenciosa de que, a pesar de no tener absolutamente nada, ella siempre le daría todo lo que estuviera en su mano. Por un segundo fugaz, la impenetrable coraza de Daniel Ramos se resquebrajó al ver aquel juguete raído en medio de su opulenta y minimalista cocina. ¿Qué era esa extraña y punzante sensación en su pecho? Una molestia que no podía nombrar, una emoción olvidada que no sabía cómo procesar. Se hizo un silencio denso, cargado de una tensión que se podía cortar con un cuchillo, un pulso silencioso entre dos mundos que colisionaban en aquella cocina de diseño. Elena contuvo la respiración, esperando la estocada final, la frase que la dejaría a la deriva en un océano de incertidumbre. Pero la frase no llegó. Daniel, por primera vez desde que ella lo conocía, pareció vacilar, su mirada fija en el pequeño juguete gastado con una intensidad desconcertante.
Era como si ese objeto insignificante hubiera activado un resorte oculto en su memoria, un eco de un pasado que se había esforzado por enterrar bajo capas de éxito y frialdad calculada. «No quiero volver a ver esta escena en mi casa», dijo finalmente, su voz notablemente menos tajante, aunque todavía impregnada de una autoridad gélida. «Busque una solución. Inmediatamente, considere esto una advertencia final». Sin añadir una palabra más, se dio media vuelta y salió de la cocina, dejando tras de sí un vacío cargado de pregunta, sin respuesta, y una tregua tan frágil como un hilo de seda. Elena soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo, un suspiro tembloroso de alivio amargo. Había ganado un día más, una pequeña prórroga en su sentencia, pero sabía con una certeza helada que la batalla no había hecho más que empezar. Aquella inesperada vacilación de Daniel no era un acto de compasión, sino una anomalía en su sistema, una que él, y su implacable maquinaria corporativa, se encargarían de corregir muy pronto. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Una vez que la imponente figura de Daniel desapareció por el largo y silencioso pasillo, Elena se apoyó en la fría encimera de mármol, sintiendo cómo las piernas le temblaban sin control. El alivio inicial se disipó rápidamente, reemplazado por un miedo reptante y familiar, el miedo del que vive al borde del precipicio, sabiendo que cualquier ráfaga de viento puede ser la última. No se hacía ilusiones. La advertencia de Daniel no era una segunda oportunidad, sino el preludio de una expulsión más calculada y aséptica. Sabía cómo funcionaba el mundo de los ricos. Primero la advertencia verbal, luego la presión sutil a través de los canales oficiales, y finalmente, la eliminación limpia, sin testigos ni escándalos. Silvia, la jefa de personal, sería el instrumento de su ejecución laboral. ¿Se la imaginaba ya? Redactando un correo electrónico lleno de jerga corporativa para justificar su despido, citando cláusulas del contrato que ella ni siquiera recordaba haber firmado. La guerra ya no sería cara a cara, sino a través de memorandos y políticas internas diseñadas para hacerle la vida imposible, hasta que renunciara por su propio pie. «No puedo permitirme ser débil ahora», pensó, enderezando la espalda y secándose una lágrima furtiva que había escapado sin su permiso. Acarició la cabecita de Leo, que seguía durmiendo ajeno a todo. «Lucharé por ti, mi pequeño. Lucharé con uñas y dientes, aunque no me queden fuerzas». La mansión, con su silencio opresivo y su lujo desalmado, de repente le pareció una jaula de oro. Un campo de batalla donde se sentía completamente sola y desarmada. ¿Cómo podría enfrentarse a un sistema tan poderoso, diseñado precisamente para aplastar a gente como ella? La pregunta quedó suspendida en el aire, sin respuesta, mientras el reloj de la cocina marcaba los segundos hacia su inevitable destino. El viaje de regreso a su apartamento cada tarde era un doloroso recordatorio de la brecha insalvable que separaba su realidad de la de su empleador. El autobús la llevaba desde las calles arboladas y silenciosas del barrio de Salamanca, donde cada escaparate era una exhibición de un lujo inalcanzable, hacia el bullicio caótico y vibrante de su barrio en el sur de la ciudad. El contraste era tan brutal que a veces sentía como si viajara entre dos países distintos, con diferentes idiomas y costumbres. Al bajar del autobús, el olor a asfalto caliente y a comida de los pequeños locales reemplazaba el perfume discreto de las boutiques exclusivas. El ruido de los niños jugando en la calle y la música que se escapaba por las ventanas abiertas sustituían el silencio reverencial de las zonas residenciales de lujo. Su apartamento, en la cuarta planta de un edificio sin ascensor, era su refugio y su prisión, Rocks. A un espacio diminuto, apenas 40 metros cuadrados donde cada rincón estaba optimizado al máximo. La sala de estar servía también de comedor, y por la noche, se convertía en su dormitorio cuando abría el viejo sofá-cama. A pesar de las paredes desconchadas y las tuberías que protestaban, Elena se había esforzado por convertirlo en un hogar para Leo. Las paredes estaban decoradas con sus propios dibujos infantiles, un intento de traer color a un mundo gris. Cada mueble tenía una historia de sacrificio. La cuna de segunda mano que había restaurado con sus propias manos, la estantería rescatada de un contenedor. Era un nido construido con amor y necesidad, el único lugar del mundo donde podía ser ella misma,
sin la máscara de servilismo que tenía que llevar puesta durante el día. Pero ese nido era cada vez más frágil, amenazado por una pila de facturas sin pagar y un aviso de desahucio que guardaba en un cajón, como si no mirarlo pudiera hacerlo desaparecer. Aquella noche, mientras acostaba a Leo en su cuna, lo observó dormir con una devoción que rozaba lo sagrado. La suave luz de una pequeña lámpara iluminaba su rostro perfecto, sus largas pestañas proyectando sombras sobre sus mejillas sonrosadas. Su respiración tranquila era el único sonido que rompía el silencio, una melodía que calmaba el caos en el corazón de Elena. «Tu risa es la única fuerza que me mantiene en pie para seguir luchando», le susurró, acariciando su frente con una ternura infinita. En esos momentos de quietud, se permitía soñar con un futuro diferente para él, un futuro sin las angustias que marcaban sus propios días. Soñaba con un hogar donde no tuviera que preocuparse por si la calefacción funcionaría en invierno, con una despensa siempre llena, con la posibilidad de comprarle más de un juguete. «Solo quiero que crezcas feliz y sin preocupaciones, mi amor», pensó, sintiendo un nudo en la garganta. Pero la realidad siempre volvía para destrozar sus sueños. Se sentó a la pequeña mesa de la cocina y encendió su viejo ordenador portátil, que protestó con un zumbido antes de cobrar vida. Y allí estaba, como había temido, un nuevo correo electrónico de Silvia, la jefa de personal. El asunto era frío e impersonal, recordatorio de las políticas internas y protocolos de conducta. Su corazón se aceleró. Con manos temblorosas hizo clic para abrirlo. El texto era una obra maestra de la crueldad burocrática, un laberinto de cláusulas y subsecciones. Pero una frase, resaltada en negrita, saltó de la página como una bofetada. Se prohíbe terminantemente la presencia de familiares, incluidos menores de edad, en las instalaciones del lugar de trabajo bajo cualquier circunstancia, por motivos de seguridad y para garantizar la máxima profesionalidad. Era una regla hecha a medida para ella, una sentencia de muerte laboral disfrazada de política de empresa. La humillación era un veneno que se extendía lentamente por sus venas, una mezcla de rabia impotente y una profunda tristeza. No se trataba solo del trabajo. Se trataba de su dignidad como persona, como madre. La estaban acorralando deliberadamente, forzándola a una elección imposible. O encontraba una solución mágica para el cuidado de Leo que no podía permitirse, o se enfrentaba al despido. Era una crueldad calculada, una forma de deshacerse de ella sin mancharse las manos, haciéndola parecer a ella la única responsable. ¿Cómo pueden ser tan desalmados? ¿Acaso no tienen corazón?, pensó, golpeando la mesa con el puño cerrado. Se sentía atrapada en una red invisible, tejida con las hebras del poder y el privilegio, una red diseñada para inmovilizarla y silenciarla. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro de la pequeña habitación, sintiendo que las paredes se cerraban a su alrededor, robándole el aire. Su mirada se posó en el aviso de desahucio que tenía sobre la mesita de CAF, y con acento agudo sus letras rojas burlándose de su desesperación. Había confiado en que el sueldo de la mansión de los Ramos sería su salvación, el dinero que necesitaba para negociar un aplazamiento con el casero. Ahora, ese trozo de papel era una cuenta atrás hacia la nada, hacia la calle. Se dejó caer en el sofá cama, el rostro entre las manos, sintiendo cómo el peso del mundo la aplastaba. El sistema no estaba hecho para gente como ella. Estaba diseñado para masticarla y escupirla sin la más mínima compasión. Y en ese momento de oscuridad absoluta, se sintió completamente sola, una pequeña barca de papel a punto de ser engullida por una tormenta perfecta. Algo estaba a punto de romperse. La mañana siguiente, al llegar a la mansión, el ambiente era aún más gélido y tenso de lo habitual. El aire estaba cargado de una hostilidad silenciosa que se pegaba a la piel. Silvia la recibió en la entrada con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, una máscara de falsa cordialidad que apenas ocultaba su desprecio. Elena, buenos días. ¿Has recibido mi correo sobre la actualización de las políticas?, preguntó, su voz melosa pero con un filo de acero. Elena asintió, incapaz de articular palabra, sintiendo cómo se le secaba la boca. Excelente. Confiamos en que, como profesional que eres, entenderás la importancia de cumplir las normas para mantener el estándar de excelencia que el señor Ramos exige. Continuó Silvia, cada palabra un pequeño dardo envenenado. No era una conversación, era una advertencia,
una forma de recordarle que estaba bajo vigilancia, y que cualquier paso en falso sería el último. No voy a darles el gusto de verme derrumbada, pensó Elena, aferrándose a su orgullo como a un salvavidas. Pasó el resto de la mañana trabajando con una concentración febril, intentando ser invisible, moviéndose por la enorme casa como una sombra. Pero sentía la mirada de Silvia clavada en su espalda, esperando el más mínimo error. La presión era insoportable, una forma de tortura psicológica diseñada para quebrarla poco a poco cada vez que su teléfono vibraba en el bolsillo con una llamada de la guardería improvisada y sin licencia, donde había tenido que dejar a Leo. Su corazón daba un vuelco de pánico. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no tenía otra opción. Estaba atrapada entre la necesidad de trabajar y el miedo constante por el bienestar de su hijo. El golpe final, el que rompió el último hilo de su resistencia, llegó a media tarde, mientras limpiaba el despacho de Daniel, un santuario de madera oscura y cuero que olía a poder y a dinero antiguo. Él estaba en medio de una importante videollamada con inversores internacionales. Su voz era un murmullo calmado y autoritario, el sonido de un hombre que tiene el mundo a sus pies. Elena se movía con el sigilo de un fantasma, vaciando la papelera, desempolvando los libros, intentando no respirar demasiado fuerte para no perturbar su concentración. Pero entonces su viejo teléfono móvil, que había olvidado silenciar en su estado de ansiedad perpetua, vibró en el bolsillo de su uniforme. Era una llamada de la guardería. El sonido fue discreto, casi imperceptible para un oído normal, pero Daniel lo escuchó al instante. Su oído estaba entrenado para detectar cualquier anomalía, cualquier nota discordante en la sinfonía perfectamente orquestada de su vida. Con un gesto brusco, puso la llamada en espera. Se giró lentamente en su silla de cuero, y la mirada que le dirigió a Elena fue de una furia tan fría y contenida que le heló la sangre en las venas. Era mucho más aterradora que cualquier grito. Se levantó, rodeó el imponente escritorio de caoba y se acercó a ella hasta invadir su espacio personal, su alta figura proyectando una sombra sobre ella. Esto no puede estar pasando, es una pesadilla, pensó Elena, sintiendo que el suelo se abría bajo sus pies. El aire se volvió denso, casi irrespirable, cargado con la electricidad de su ira contenida. Le he advertido. Le he dado una oportunidad que, francamente, no merecía. Su voz era un susurro venenoso, cada palabra pronunciada con una precisión cruel. Su constante irresponsabilidad, su incapacidad para separar su desastrosa vida personal de sus obligaciones profesionales, es un insulto a mi confianza y a mi paciencia. No solo trae sus problemas a mi casa, sino que ahora se atreve a interrumpir mis negocios, a costarme dinero. Esto se ha terminado. Fue un accidente, se lo juro. Se me olvidó silenciarlo, balbuceó Elena, su voz rota por la humillación, sintiéndose pequeña e indefensa bajo su mirada implacable. No me importan lo más mínimo sus excusas, sisió él, sus ojos fríos como el hielo. Me importa la eficiencia, los resultados y el orden. Y usted es el caos personificado. Quiero que se vaya. Ahora mismo. Recoja sus pocas cosas, si es que tiene alguna, y no vuelva a poner un pie en mi propiedad jamás. La había despedido. Así sin más, con una crueldad quirúrgica, como si estuviera extirpando un tumor. El eco de sus palabras resonó en el silencio del despacho, una sentencia definitiva. No puedo derrumbarme ahora, no delante de él, no por Leo. Pensó con una claridad desesperada, obligándose a tragar el nudo de lágrimas y rabia que le quemaba la garganta. Asintió en silencio, sin darle la satisfacción de verla suplicar, y salió del despacho con la cabeza alta, sintiendo su mirada de desprecio clavada en su espalda como un hierro candente. En el pequeño cuarto de servicio donde guardaba sus cosas, se apoyó contra la pared fría, luchando por respirar. El miedo era una ola helada que amenazaba con ahogarla. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿A dónde iría? Estaba sola, sin trabajo y a punto de perder su casa. La desesperación era un pozo oscuro y profundo que se abría a sus pies. En la oscuridad de su desesperación, cuando el pánico amenazaba con consumirla por completo, una imagen acudió a su mente con la fuerza de un relámpago. El rostro de Leo, durmiendo plácidamente en su cuna, su expresión serena una encarnación de la inocencia y la confianza absoluta. Su hijo, su razón para existir, su motor para luchar.
En un instante, la desesperación que la paralizaba se transformó en algo diferente, algo más afilado y peligroso, una determinación feroz, una rabia fría que le aclaró la mente. No iba a rendirse, no iba a dejar que la aplastaran. Mientras recogía su bolso con manos que aún temblaban, sus dedos rozaron algo suave y familiar en el interior. Era el pequeño peluche de Leo, que siempre llevaba consigo como un amuleto. Lo sacó, y lo miró. Su único ojo de botón parecía observarla con una extraña complicidad. En ese momento, en la soledad de esa pequeña habitación sin ventanas, el juguete dejó de ser solo un símbolo de amor maternal. Se convirtió en un símbolo de resistencia, la prueba tangible de que en un mundo obsesionado con el valor monetario y las apariencias, las cosas pequeñas, rotas y amadas, poseían un poder inesperado. Apretó el juguete en su mano con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Una idea audaz, casi suicida, comenzó a formarse en su mente. Daniel Ramos le había quitado el trabajo, la había humillado, y la había empujado al abismo. Pero sin saberlo, le había dado algo mucho más valioso. Un enemigo. Un objetivo claro. Y una causa por la que luchar. Salió de la mansión por última vez, sin mirar atrás, con la cabeza bien alta. Sabía que todas las fortalezas, por imponentes que parezcan, tienen un punto débil, una grieta. Y estaba decidida a encontrar la de Daniel Ramos y hacerla añicos. Mientras caminaba hacia la parada del autobús, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros pero con una nueva y extraña ligereza en el corazón, uno de los vecinos de Daniel, un hombre de negocios de aspecto pulcro que paseaba a su perro de pedigrí, la vio salir con su bolso, y la miró con una sonrisa condescendiente. ¿Problemas en el paraíso?, preguntó, su tono cargado de una superioridad mal disimulada. Elena no respondió. Apretó la mandíbula y siguió caminando, cada paso un acto de desafío silencioso. El comentario era una aguja más, un recordatorio de la invisibilidad de su clase. Para esa gente, ella era un objeto, una parte del servicio, no una persona con sentimientos o dignidad. Un día gente como usted tendrá que escucharnos, pensó con una convicción que la sorprendió a sí misma. De vuelta en su pequeño apartamento, la realidad la golpeó con la fuerza de un puñetazo. El espacio que antes le parecía un refugio ahora se sentía como una jaula. El aviso de desalojo sobre la mesa parecía gritarle. Ahora, sin trabajo, la amenaza era real e inminente. La calle era su próximo destino, y el pánico volvió a atenazarla. Se obligó a respirar hondo, a pensar con claridad. Recogió a Leo de la guardería, y al sentir su pequeño cuerpo contra el suyo, supo que no podía permitirse el lujo de derrumbarse. Tenía que luchar, no solo por ella, sino por él. Por su futuro. Y su única arma era la verdad, una verdad que nadie quería escuchar. Pero iba a obligarles a hacerlo. Tiene que haber una salida. Siempre la hay. Se repetía a sí misma como un mantra, una oración desesperada para no caer en el abismo del pánico. Después de acostar a Leo, abrió de nuevo su viejo ordenador. Pero esta vez no buscó trabajo. Abrió una carpeta oculta que contenía los archivos de su antigua vida, de cuando era una joven y prometedora periodista de investigación, una carrera que había tenido que abandonar cuando se quedó embarazada y sola. Con una determinación renovada, empezó a teclear el nombre de Daniel Ramos en el buscador, pero no como una empleada resentida, sino como la periodista que siempre había sido. Empezó a tirar del hilo, a sumergirse en las profundidades de Internet, más allá de los artículos de sociedad y las entrevistas de negocios. Buscó en foros de antiguos empleados, en registros mercantiles, en noticias locales de las ciudades donde los hoteles Ramos tenían presencia. No buscaba venganza, o al menos no solo eso, buscaba un patrón. Buscaba la verdad, y con acento agudo, a la corazonada, la intuición de periodista, de que la fachada de filántropo y empresario modelo de Daniel Ramos escondía algo mucho más oscuro. La rabia, una emoción que raramente se permitía sentir, empezó a burbujear bajo la superficie del miedo, caliente y purificadora. ¿Por qué el simple hecho de querer dar una vida digna a su hijo era un obstáculo insalvable? ¿Por qué la obligaban a elegir entre ser madre y ser trabajadora? Era una injusticia tan fundamental que le revolvía las entrañas. Y en ese momento, supo que ya no podía aceptarla en silencio. Su lucha personal estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande.
Mientras tanto, en su silenciosa y opulenta mansión, Daniel ya había borrado el incidente de su mente. Para él, Elena era una pequeña molestia solucionada, un engranaje defectuoso reemplazado sin mayor complicación. Creía firmemente en la meritocracia, en que la gente era la única responsable de su propio destino. La queja para él era el lenguaje de los fracasados. Su privilegio era un aislante tan eficaz que le impedía ver las barreras invisibles que otros enfrentaban cada día. Las desventajas sistémicas que hacían que la carrera de la vida fuera injusta desde el principio. Su éxito lo había cegado, haciéndole olvidar las dificultades que su propia madre había enfrentado. Pero esa noche, mientras intentaba dormir en su cama de tamaño descomunal, la imagen del peluche descosido y con un solo ojo volvió a su mente sin ser invitada. Una aparición persistente y molesta. ¿Por qué le afectaba tanto la visión de un objeto tan ridículo? Era absurdo. Intentó apartar la imagen, concentrarse en las cifras del cierre trimestral, pero la visión persistía. Había algo en la cruda realidad de ese juguete que contrastaba violentamente con su vida de lujo calculado y perfección artificial. Algo auténtico que él había perdido hacía mucho tiempo. Frustrado, se levantó y fue a su vestidor. Abrió un viejo baúl de madera que no había tocado en años. Dentro, entre trajes de su infancia, encontró una vieja fotografía en blanco y negro. En ella, un niño pequeño, él mismo, sonreía a la cámara, junto a una mujer joven de aspecto cansado, su madre. Estaban de pie, frente a un modesto bloque de pisos, muy parecido al de Elena. ¿En qué momento había olvidado de dónde venía? La pregunta lo inquietó profundamente, una fisura en el mármol de su mundo perfecto. Elena siguió buscando durante horas, adentrándose en la noche, con la única compañía del zumbido del ordenador y la respiración acompasada de Leo. Sus habilidades como periodista, oxidadas por la falta de uso, volvieron a ella con una fuerza sorprendente. Siguió el rastro digital del Imperio Ramos, saltando de un artículo a otro, conectando nombres y fechas. Finalmente, cuando el sol comenzaba a despuntar, tiñendo el cielo de un gris pálido, encontró algo. En el archivo digital de un pequeño periódico local de una ciudad costera donde los Ramos tenían uno de sus primeros hoteles, un artículo de hacía varios años, hablaba de una serie de despidos masivos e improcedentes justo antes de la temporada alta. La empresa había contratado inmediatamente a nuevos empleados, en su mayoría inmigrantes con salarios mucho más bajos y sin contrato, alegando una reestructuración necesaria. El artículo citaba a un antiguo empleado anónimo que describía condiciones laborales inhumanas, jornadas interminables y un ambiente de miedo constante. La historia había sido pequeña y rápidamente enterrada bajo la presión de los abogados de la empresa. Pero para Elena, era la primera grieta visible en la fachada impecable del Imperio Ramos. Era la prueba que necesitaba. Su caso no era un incidente aislado, sino parte de un patrón de abuso sistemático. La adrenalina recorrió sus venas, barriendo el cansancio acumulado. Esto era mucho más grande que ella. Su lucha personal acababa de convertirse en una causa. Una causa por la que valía la pena arriesgarlo todo. Pero ¿qué podía hacer una mujer sola contra un imperio? A la mañana siguiente, después de dormir apenas 2 horas, con la mente clara y el corazón lleno de una nueva y férrea determinación, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Vistió a Leo, le dio un beso en la frente y salió de casa con una resolución inquebrantable. No iba a buscar trabajo, iba a buscar justicia. Su primer destino fue una pequeña asociación de ayuda a trabajadores precarios, ubicada en los bajos de un edificio en un barrio aún más humilde que el suyo. Al entrar, un hombre mayor con gafas gruesas y una sonrisa amable la saludó. Se llamaba Javier, y era un abogado laboralista jubilado, que dedicaba su tiempo a ayudar a gente como ella, a los invisibles del sistema. Elena le contó toda su historia, desde el primer encuentro con Daniel hasta el despido y el artículo que había encontrado. Le mostró la impresión del artículo, la única prueba tangible que tenía. Javier la escuchó con una atención absoluta, sin interrumpirla, su rostro una mezcla de empatía y pragmatismo. Es una historia muy difícil, Elena, y muy común por desgracia, dijo finalmente. Daniel Ramos tiene los mejores y más despiadados abogados que el dinero puede comprar.
Te desacreditarán públicamente. Dirán que eres una empleada resentida que busca dinero fácil. Usarán tu vulnerabilidad en tu contra. Será tu palabra contra la de un imperio multimillonario. Elena sintió un nudo de desaliento. ¿Entonces no hay nada que se pueda hacer?, preguntó, su voz un susurro. Javier sonrió. No he dicho eso. He dicho que es difícil, no imposible. Goliat siempre parece invencible, hasta que alguien encuentra la piedra adecuada. Esto, dijo, señalando el artículo, es un buen comienzo. Pero necesitamos más. Necesitamos encontrar a otros empleados que hayan sufrido lo mismo, y que estén dispuestos a hablar. Si podemos demostrar un patrón de abuso sistemático, entonces, y solo entonces, tendremos una oportunidad. La palabra oportunidad fue suficiente. Era todo lo que Elena necesitaba oír. El plan de Silvia y Daniel, para deshacerse de ella, parecía haber funcionado, pero habían subestimado un factor crucial: la furia silenciosa de una madre luchando por su hijo. Elena no era una pieza intercambiable en su tablero de ajedrez. Era una persona con una voluntad de hierro forjada en la adversidad. Mientras salía de la modesta oficina de Javier, con Leo durmiendo en su espalda, sintió una fuerza que no sabía que poseía. Ya no estaba sola. Ahora tenía un aliado, un plan y una causa. Miró el pequeño peluche raído que asomaba de su bolso. Ese objeto insignificante, que había provocado la primera duda en la mente de Daniel, era ahora su estandarte. Representaba a todos los niños cuyas madres y padres luchaban en silencio contra la injusticia, a todos los trabajadores invisibles cuyas historias nunca eran contadas. La lucha sería larga y peligrosa, pero Elena estaba lista, por su hijo, por ella misma y por todos los que habían sido pisoteados por el poder. Daniel Ramos había querido, borrarla de su mundo, pero en su lugar, la había convertido en la única persona capaz de derribarlo. Las revoluciones más grandes a menudo comienzan con los gestos más pequeños. Pero el primer paso sería el más difícil: encontrar a la primera persona que se atreviera a romper el silencio junto a ella. ¿Lograría encontrar a esa persona antes de que fuera demasiado tarde? Mientras Elena planeaba su modesta estrategia en su diminuto apartamento, Daniel asistía a una opulenta cena de gala benéfica en el Hotel Ritz. Rodeado de políticos y empresarios, brindaba con un champán carísimo que costaba más que el ingreso mensual de Elena. En su discurso, habló con grandilocuencia de responsabilidad social corporativa y del compromiso de su empresa con un mundo mejor. Las palabras sonaban huecas, una farsa orquestada para mantener las apariencias. Nadie en esa sala conocía la crueldad que se escondía detrás de la sonrisa carismática del anfitrión, la hipocresía que sustentaba su imperio. Vivían en la misma ciudad, pero habitaban universos paralelos separados por un abismo de dinero y poder. Elena representaba la verdad incómoda que Daniel y su clase social se esforzaban por ignorar, una verdad que estaba a punto de irrumpir en su mundo exclusivo y hacerlo añicos. La historia de su despido, completamente distorsionada, se extendió entre los vecinos del exclusivo vecindario. Daniel hizo lo correcto. Esta gente no entiende de límites, susurraban. Para ellos, Elena no era una madre luchadora, sino una amenaza al orden establecido. Silvia, por su parte, estaba exultante. Su plan había funcionado. Había reforzado su posición como la leal mano derecha de Daniel. Mientras revisaba currículums para encontrar un reemplazo, buscaba perfiles específicos: personas solteras, sin hijos, sin complicaciones. Estaba construyendo un ejército de sirvientes invisibles y sumisos. Daniel revisaba los planos para un nuevo hotel de lujo en Dubái, su mente absorta en el proyecto. Las personas eran meros activos o pasivos en su hoja de cálculo. Silvia le había enviado un correo electrónico escueto confirmando que la situación con la empleada del hogar había sido gestionada con éxito. Daniel lo archivó sin pensarlo dos veces. No sentía culpa, solo una ligera irritación por el tiempo dedicado a un asunto tan trivial. Creía firmemente en la meritocracia, sin ser consciente de que su punto de partida en la carrera de la vida había sido infinitamente más ventajoso. Su éxito lo había cegado, haciéndole olvidar las dificultades que su madre había enfrentado. La fotografía en el baúl era el fantasma de un pasado que había decidido enterrar bajo capas de riqueza y poder. Un pasado que ahora amenazaba con volver para recordarle quién era realmente.
Mientras tanto, Elena dedicó los siguientes días a una tarea ardua: intentar localizar al empleado anónimo del artículo, Jam, o al periódico, pero se negaron a darle información. Buscó en redes sociales, en foros, siguiendo pistas que no llevaban a ninguna parte. Cada puerta que se cerraba era un golpe a su moral, pero se negaba a rendirse. Finalmente, tuvo un golpe de suerte. En un foro, un usuario mencionaba a un antiguo jefe de mantenimiento del Hotel de la Costa que ahora regentaba un pequeño bar en un pueblo cercano. Era una posibilidad remota, pero era la única que tenía. Con el poco dinero que le quedaba, compró un billete de autobús. El viaje fue largo y agotador, con Leo inquieto en sus brazos, pero la esperanza la mantenía en marcha. Al llegar, encontró el bar, un local modesto. Dentro, un hombre de mediana edad con el rostro surcado de arrugas la miró con desconfianza. «No sé de qué me habla», dijo al principio. Pero Elena le habló con una honestidad brutal, contándole su propia historia, el despido, la humillación. Le habló de su hijo. Poco a poco, el muro de desconfianza del hombre comenzó a resquebrajarse. «Éramos como una familia», dijo finalmente, su voz rota. «Y nos echaron a la calle como a perros, justo antes de Navidad». Tenía razón, había un patrón. El hombre, llamado Carlos, le proporcionó los nombres y números de otros compañeros despedidos. Elena pasó el resto del día haciendo llamadas, escuchando historias de dolor, de abuso, de miedo. Muchos se negaron a hablar, aterrorizados. Pero dos de ellos, una camarera de pisos y un recepcionista, accedieron a firmar una declaración jurada, con la condición de mantener su anonimato. Era un avance enorme. Con esas declaraciones en su poder, sintió que el equilibrio de poder, por primera vez, comenzaba a inclinarse a su favor. De vuelta en Madrid, le entregó las pruebas a Javier. El abogado las leyó con una expresión de creciente excitación. «Esto es dinamita, Elena. Con esto podemos iniciar una demanda colectiva». Pero Elena tenía otra idea en mente, una más arriesgada. Sabía que un juicio podría durar años, y ella no tenía tanto tiempo. Necesitaba un golpe de efecto. Y sabía exactamente cuál era el escenario perfecto: la gran gala benéfica de la Fundación Ramos en la Plaza Mayor, el evento social del año. Sería allí, en el apogeo de su hipocresía, donde ella revelaría la verdad. Era un plan suicida, pero era el único que tenía. ¿Se atrevería a llevarlo a cabo? La noche de la gala, mientras se preparaba en su pequeño apartamento, el miedo era una presencia física, un nudo helado en su estómago. Se miró al espejo y vio a una mujer asustada, pálida, con ojeras. «¿Qué estoy haciendo? Estoy loca, voy a arruinar mi vida para siempre», pensó. El impulso de abandonar, de esconderse, era abrumador. Se derrumbó en el sofá, abrazando un cojín como si fuera un salvavidas. Se sentía completamente derrotada, una insignificante hormiga contra una bota de acero. Miró a su alrededor, a su pequeño y frágil mundo a punto de desmoronarse. Quizás todos tenían razón. Tal vez estaba luchando una batalla imposible. Quizás solo, estoy empeorando las cosas para mi hijo, pensó con una angustia que le oprimía el pecho. En ese momento de absoluta desesperación, mientras recogía los juguetes de Leo, sus dedos se toparon con algo familiar. Era el viejo juguete de peluche. Lo levantó, y en su rostro descosido vio un reflejo de su propia lucha. Estaba roto, desgastado, pero seguía ahí, un símbolo de resistencia. «No, no me van a ganar», pensó, una chispa de desafío encendiéndose en su interior. En ese instante, su teléfono vibró. Era un número desconocido. Era Ana Valdés, una conocida periodista de investigación a la que había contactado. «He recibido las declaraciones. Nos vemos en la plaza en 1 hora. Esto va a ser grande». La suerte estaba echada. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. La voz de Ana Valdés fue como un electroshock, una descarga de adrenalina que la sacó de su letargo y disipó las últimas sombras de duda. Se puso de pie de un salto, con el corazón latiendo a un ritmo frenético, una mezcla de terror y una extraña euforia. Vistió a Leo con cuidado, le susurró que todo iría bien, y lo acomodó en su fular. Cogió su bolso, donde el viejo osito parecía pesar más que nunca, y salió a la noche madrileña. La Plaza Mayor era un deslumbrante teatro de vanidades, bañado por la luz dorada de los focos.
El evento benéfico anual de la Fundación Ramos era el acontecimiento social más importante del año. En el epicentro de todo, sobre un escenario, Daniel Ramos se dirigía a la multitud con una voz impostada y resonante. Hablaba con grandilocuencia sobre la esperanza, la igualdad de oportunidades, la responsabilidad de los privilegiados. Cada palabra era una obra de arte, de la más pura hipocresía, recibida con aplausos medidos. Debemos construir puentes, no muros, proclamaba, mientras robustas barreras de seguridad mantenían a la gente como una distancia. Nadie en esa plaza, ni siquiera él mismo, era consciente de que su impecable mundo de cristal estaba a punto de ser hecho añicos por la verdad que se acercaba inexorablemente. Mi madre siempre me enseñó que la verdadera riqueza no se mide en lo que uno acumula, sino en lo que uno da, continuó Daniel, su voz cargada de una falsa emoción. Por eso esta noche la Fundación Ramos se enorgullece de anunciar una donación récord para programas de inserción laboral. Un aplauso atronador estalló. Silvia, de pie en un lateral, lo observaba con admiración. Todo está perfectamente bajo control, pensó con una sonrisa satisfecha. Pero entonces, su mirada detectó entre la multitud un movimiento que no encajaba, una figura solitaria que se movía a contracorriente. Era una mujer con un niño en brazos, caminando con una determinación que helaba la sangre. Su sonrisa se congeló. No podía ser. Era imposible. Él avanzaba con Leo dormido en sus brazos. Su pequeño cuerpo era el ancla que la mantenía firme contra la marea de miedo. Cada paso era una batalla interna. Se sentía como una intrusa en un planeta extraño, observada por cientos de ojos que la juzgaban. No mires a los lados. No te detengas, se repetía. A su lado, moviéndose con discreción, estaba Ana Valdés. Espere a que haga una pausa dramática. Ese es su momento. Tiene 30 segundos antes de que la saquen. Úselos bien. 30 segundos para cambiar su vida. La seguridad ya la había detectado. 2 hombres corpulentos empezaron a moverse hacia ella. El tiempo se agotaba. Justo cuando Daniel terminaba su frase con un gesto grandilocuente, abriendo los brazos a la multitud para recibir los aplausos, Elena llegó al pie del escenario. Señor Ramos, su voz, aunque temblorosa al principio, cortó el aire y el aplauso murió antes de nacer, dejando un silencio denso y expectante. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Daniel bajó los brazos lentamente, su rostro una máscara de incredulidad que rápidamente se transformó en furia. La reconoció al instante. La mancha en su mundo perfecto había vuelto, en el peor lugar y en el peor momento posible. ¿Qué significa esto? Seguridad, por favor, acompañen a esta señora fuera, ordenó, su voz un siseo bajo, intentando mantener la compostura frente a las cámaras que ahora giraban sus objetivos hacia la interrupción. Silvia corrió hacia Elena, su rostro descompuesto por el pánico y la rabia. «Está usted loca, va a arruinar su vida. Lárguese de aquí ahora mismo o llamaré a la policía», le susurró con veneno. Pero Elena no se movió, anclada al suelo por el peso de su hijo y de su verdad, una fuerza mucho más poderosa que cualquier amenaza. «Solo quiero hacerle una pregunta, señor Ramos», dijo Elena, su voz ganando fuerza, proyectándose hacia los micrófonos del escenario que aún estaban abiertos. Usted habla de oportunidades, de dignidad. ¿Qué oportunidad le dio a una madre que solo necesitaba un poco de flexibilidad para poder alimentar a su hijo? ¿Qué dignidad hay en despedir a alguien por ser pobre, por no tener a nadie que cuide de su bebé, mientras ella limpia la suciedad de otros? Un murmullo incómodo recorrió la multitud. Algunos rostros mostraban compasión, pero otros, irritación. ¡Qué escándalo! «Esta gente no tiene vergüenza», susurró una mujer enjollada. «Que se vaya a una beneficencia si no puede trabajar como una profesional», gritó un hombre desde el fondo. La humillación pública era una ola que amenazaba con ahogarla. Los guardias de seguridad llegaron a su lado y la agarraron bruscamente por los brazos, haciéndola tambalear. El pánico se apoderó de ella. «No, por favor, esperen», suplicó, su voz quebrándose. Parecía que todo había terminado. «He fallado. Todo ha sido en vano», pensó. La iban a sacar de allí como a una delincuente, y su historia sería silenciada para siempre. Pero justo en ese instante,
cuando la estaban arrastrando, algo cambió en los ojos de Elena. La desesperación dio paso a una calma gélida. Dejó de forcejear. Con un movimiento lento y deliberado, levantó la mano que tenía libre. En su palma abierta, bajo la dura luz de los focos, descansaba el pequeño y raído osito de peluche. «Este juguete es lo único que tiene mi hijo», dijo, su voz ahora sorprendentemente clara y resonante, llena de una autoridad moral, que silenció a la plaza por completo. Me despidió por esto, por un trozo de felpa que representa el amor de una madre. Pero ¿sabe qué, señor Ramos? Este objeto no solo cuenta mi historia. También cuenta la suya. Daniel se quedó completamente paralizado, su rostro perdiendo todo el color, como si hubiera visto un fantasma. En ese mismo instante, en la pantalla gigante que servía de fondo al escenario, la imagen de su logo se desvaneció y fue reemplazada por una vieja fotografía en blanco y negro, una imagen que Ana Valdés y su EQ-UIPO habían preparado. En ella, un niño pequeño y sonriente, él mismo, sostenía un juguete idéntico, de pie junto a una mujer joven, y de aspecto agotado frente a un humilde bloque de pisos. La multitud ahogó un grito colectivo. El parecido era innegable. La mentira sobre la que había construido su vida, acababa de ser expuesta a la vista de todos. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Esa mujer. ¿Es su madre, verdad, señor Ramos?, continuó Elena, su voz afilada como una navaja, cortando el silencio sepulcral. Una mujer que trabajó hasta la extenuación para que usted pudiera estudiar. Una mujer que construyó los cimientos de su imperio, limpiando las casas de otros, igual que yo. Una mujer que murió sola en una residencia mientras usted firmaba cheques para fundaciones que limpian su imagen, pero no su conciencia. Cada palabra era un martillazo contra la fachada de Daniel. Las cámaras de televisión se abalanzaban sobre el escenario. ¿Se acuerda de ella? ¿O ha enterrado su recuerdo tan profundamente bajo su dinero que ya no puede reconocer su propio rostro en el de mi hijo?, preguntó Elena, su voz quebrándose por la emoción. Mi lucha no es diferente a la que ella libró. Y hoy, aquí, hablo por ella, y por todos los empleados a los que ha explotado y humillado. Daniel abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Estaba completamente desnudo ante el mundo. La multitud, que minutos antes lo aclamaba, ahora lo miraba con desprecio. Los murmullos se convirtieron en un clamor. Hipócrita. Sinvergüenza. Las palabras rebotaban en las paredes de la plaza, sentenciándolo. Su silencio fue la confesión más elocuente de todas. Los guardias de seguridad habían soltado a Elena instintivamente, retrocediendo como si de repente les quemara la piel. Se quedaron quietos, confundidos, conscientes de que ahora eran parte de una historia mucho más grande. Elena permaneció en su sitio, de pie frente al escenario, con Leo Aundú, durmiendo en sus brazos. Ya no era una víctima suplicante, era un símbolo de dignidad y resistencia. En su humilde figura, muchos de los presentes vieron un reflejo de sus propias luchas ocultas. Se había convertido en la conciencia de la plaza. Daniel, finalmente, pareció reaccionar. Dio un paso atrás, tropezando con un cable, y luego se dio media vuelta y huyó del escenario, desapareciendo entre las cortinas sin decir una sola palabra, perseguido por el rugido de la multitud y el destello de los flashes. La gala había terminado. La farsa se había acabado. Silvia se quedó sola en el escenario, pálida como un fantasma, mientras los periodistas la rodeaban, lanzándole preguntas a bocajarro. Pero ella tampoco tenía nada que decir. Su carrera acababa de implosionar en directo. ¿Qué va a hacer ahora? La pregunta vino de Ana Valdés, que se había acercado a ella en medio del tumulto, su grabadora en marcha. Elena la miró, sus ojos aún brillantes por las lágrimas no derramadas, su mente todavía procesando la enormidad de lo que acababa de ocurrir. Nunca había pensado más allá de ese instante. Su único plan había sido decir la verdad. ¿Qué voy a hacer?, repitió en voz baja. Miró el rostro dormido de su hijo, su pequeña mano aferrada a su camisa. Voy a ir a casa, dijo finalmente con una sencillez que desarmaba. Voy a ir a casa y le daré de cenar a mi hijo. Mañana ya veremos. Pero por primera vez en mucho tiempo,
No tengo miedo del mañana. Ana Valdés sonrió, una sonrisa genuina y llena de respeto. Apagó la grabadora. Creo que ha hecho mucho más que eso, señora. Creo que esta noche ha dado esperanza a mucha gente. Y tenía razón. La historia de Elena ya no era solo suya, pertenecía a todos. En los días siguientes, su rostro estaría en todos los periódicos. Se convertiría, sin haberlo pretendido, en un icono de la lucha contra la precariedad laboral, un faro de esperanza para los olvidados. La Plaza Mayor, que había sido el escenario de la mayor humillación de Daniel Ramos, se convirtió en el lugar de nacimiento de un nuevo movimiento social. La gente empezó a dejar flores, notas de apoyo y juguetes en el lugar exacto donde Elena se había plantado, creando un altar improvisado a la dignidad. Otros empleados de Hoteles Ramos, envalentonados por su coraje, empezaron a contactar con Ana Valdés y con el abogado Javier, dispuestos a contar sus propias historias de abuso. El muro de silencio que Daniel había construido con dinero y miedo se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo. La opinión pública se volvió en su contra con una ferocidad implacable. Las acciones de su empresa se desplomaron. Los socios comerciales empezaron a distanciarse. El imperio que parecía invencible se tambaleaba. Todo por una madre, un hijo y un viejo juguete de peluche. Demostraba que, a veces, las armas más poderosas no son el dinero ni el poder, sino la verdad y el coraje de una sola persona dispuesta a arriesgarlo todo. La batalla personal de Elena se había convertido en una causa colectiva, un grito que ya nadie podía ignorar. Mientras el escándalo crecía, Daniel se encerró en su mansión, la misma que Elena había limpiado, una ironía que no se le escapaba. Se negó a hablar con la prensa, con sus abogados, incluso con Silvia. Pasaba horas en su despacho, mirando por la ventana el jardín perfectamente cuidado. Por primera vez en su vida, el silencio no le traía paz, sino un tormento insoportable. Las palabras de Elena resonaban en su cabeza sin cesar, superponiéndose a los recuerdos de su madre que había intentado reprimir. La fotografía estaba ahora sobre su escritorio, una acusación constante. ¿En qué momento me convertí en esto?, se preguntó una y otra vez. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa y tardía, de que al intentar borrar su pasado, se había borrado a sí mismo, convirtiéndose en una cáscara vacía, un hombre rico en dinero pero pobre en todo lo que importaba: humanidad, compasión, amor. La caída desde la cima de su arrogancia fue vertiginosa y brutal, pero quizás era lo único que podía salvarlo de sí mismo. La pregunta era si tendría el valor de enfrentarse a sus propios demonios y empezar de nuevo. En su pequeño apartamento, que ya no se sentía como una jaula sino como un santuario, Elena observaba las noticias con una abrumadora sensación de irrealidad. Veía su propio rostro en la pantalla y le costaba creer que estuvieran hablando de ella. Leo, ajeno a todo, jugaba felizmente en el suelo. El aviso de desahucio seguía sobre la mesa, un recordatorio de la batalla que acababa de ganar, pero ya no le inspiraba terror. Sabía que, pasara lo que pasara, encontraría la manera de salir adelante. La noche en la Plaza Mayor le había devuelto la fe en sí misma. Su teléfono no paraba de sonar. Eran llamadas de apoyo, ofertas de trabajo. Pero la llamada que más le sorprendió fue la de Javier. Elena, tienes que ver esto. El bufete de Ramos acaba de emitir un comunicado oficial. No te lo vas a creer. Con el corazón en un puño, Elena buscó el comunicado en Internet. No era una negación, ni una amenaza. Era algo completamente inesperado. Era una rendición total y absoluta. El comunicado era sorprendentemente breve y directo. Anunciaba la dimisión inmediata e irrevocable de Daniel Ramos como CEO de Hoteles Ramos y la creación de un fondo de compensación multimillonario para todos los empleados actuales y pasados que hubieran sufrido condiciones laborales abusivas. Además, la nueva junta directiva se comprometía a una revisión completa de todas las políticas de la empresa para garantizar un trato justo y digno. Era una victoria total, más allá de lo que Elena jamás se hubiera atrevido a soñar. Pero la última frase del comunicado fue la que la dejó sin aliento, leyéndola una y otra vez para asegurarse de que era real. El señor Ramos desea pedir disculpas públicas y personales a la señora Elena y a su hijo, y se pone a su entera disposición, con acento agudo N, para reparar, en la medida de lo posible, el daño causado.
No sabía si era una estrategia legal o un gesto de arrepentimiento genuino, pero por primera vez, sintió una punzada de algo parecido a la compasión por el hombre que la había humillado. Quizás bajo las capas de arrogancia, todavía quedaba algo del niño de aquella vieja fotografía. Unos meses después, recibió una carta escrita a mano. Era de Daniel. Le pedía reunirse, no en una oficina, sino en un café discreto, para hablar, de persona a persona. Elena dudó, pero una necesidad de cierre la impulsó a aceptar. El hombre que la esperaba no era el magnate frío que recordaba. Se veía demacrado, vulnerable. No sé por dónde empezar, dijo, su voz rota. Decir, lo siento, parece ridículo, lo que le hice, no tiene excusa. Esa noche, usted no me destruyó. Me obligó a recordar de dónde vengo, me salvó de mí mismo. Habló durante una hora, una confesión cruda sobre cómo el éxito lo había envenenado. Elena lo escuchó en silencio. La fundación que anuncié. Quiero que sea real, dijo finalmente, y no puedo hacerlo solo. Quiero que usted la dirija, Elena. Con total autonomía. Para que construya algo bueno sobre las ruinas de lo que yo destruí. La oferta era tan audaz que la descolocó. Confiar en él. Es una locura, pensó. Pero vio en su desesperación una sinceridad cruda. Acepto, dijo, pero con una condición. Se llamará Fundación Leo Otto. Una sonrisa triste pero genuina apareció en el rostro de Daniel. Es perfecto, es lo justo, y así, dos antiguos enemigos sellaron un pacto improbable para transformar la injusticia en esperanza. 5 años después. Un parque bañado por la luz dorada de una tarde de domingo. Leo, ahora un niño de 6 años lleno de energía, correteaba por el césped. Elena lo observaba desde un banco, una sonrisa serena en su rostro. A su lado, Daniel empujaba suavemente un cochecito donde dormía su hija de 1 año, Sofía. Se había casado con una maestra de escuela, y había encontrado en la paternidad una felicidad tranquila que el dinero nunca le dio. Ya hemos superado las 700 familias, ¿sabes?, dijo Elena. 700 historias cambiadas para siempre. Daniel asintió, su mirada llena de un respeto profundo. Es gracias a ti. Tú construiste todo esto con tu valentía. Ella negó con la cabeza. Lo construimos juntos. De una forma muy extraña, pero juntos. Leo corrió hacia ellos. Papá Dani, ¿me ayudas a volar la cometa?, le preguntó a Daniel, una familiaridad que se había construido con el tiempo. Él sonrió, una sonrisa genuina y llena de cariño. Claro que sí, campeón. Mientras se alejaban, Elena los observó, una imagen impensable años atrás, un testimonio de que la redención era posible. Su historia no había terminado con un cuento de hadas, sino con algo más valioso y real. Paz, propósito y la certeza de que la verdadera grandeza no se encontraba en el poder que se ejerce, sino en la compasión que se cultiva.